Para este video vamos a hacer un salto en el tiempo. Y sí, en vez de haber ganado Alberto Fernández, habría ganado Spert. ¿Qué hubiera pasado? Para entender esto tenemos que primero saber cuál era la situación en la que se dejaba el país al nuevo gobierno. Segundo, cuáles eran las medidas que iba a implementar el nuevo gobierno para con esto. También hay que considerar la pandemia, porque sí, la pandemia empezó a principio del mandato anterior, lo que nos da varias cosas interesantes para analizar y varios caminos distintos. Lo primero es el Banco Central. La reserva del Banco Central, 10.000 millones de dólares neto. Ahora, si tomáramos todas, son 40.000 millones de dólares. Pero nos interesa para esto solamente los 10.000 millones, que es lo que realmente se puede utilizar. Entonces, ya empezamos con el pie derecho. Reservas netas positivas. Por el otro lado, sí, una deuda de alrededor del 60% del PBI, que si bien es cierto que no es mucho, la gran mayoría era en deuda en moneda extranjera, lo que nos da un aproximado de 230.000 millones de dólares. Con respecto al gasto, son números muy similares a los del año 2015, lo que nos lleva a que esto no incluye ni municipios ni provincias, por lo tanto, depende la provincia y el municipio si es más o menos. Pero esto nos lleva consigo, sí, al cepo cambiario, porque sí, Macri deja un gobierno con cepo cambiario, si bien es cierto que la brecha no es amplia, lo cual no es un impedimento para que se normalice rápidamente, o incluso no necesariamente una devaluación fuerte de entrada para normalizar las cuentas, lo cual es un muy buen punto de apoyo. Una balanza comercial bastante sana. Ahora, el tema de la inflación, una inflación alcista, pésele a quien le pese. Desde el año 2003 tenemos una inflación a la alza que no se frenó y tampoco lo pudo frenar Macri. Así que es el único punto que podemos decir a combatir realmente de inicio. Finalmente, un desempleo bastante alto. Y el último punto, si bien es cierto que se profundiza una vez que gana Alberto Fernández, vamos a considerar como si fuera el mismo escenario. Y es la caída de la demanda de dinero, de nuestra moneda. Lo cual también puede ser un beneficio para el siguiente gobierno. Con esto dicho, ya habrán dado cuenta la gran diferencia entre la Asunción 19-23 con respecto a la situación del país. El 19 era una situación mucho más favorable para que el país mejore. Sin embargo, no funcionó. Así que, ¿qué hubiera tomado de medidas Spert considerando lo que proponía? Y vamos a también tomarlo de base a Milei, porque muchas de las cosas que hubiera hecho hubieran sido muy similares a las que hizo Milei y por lo tanto consecuencias similares. La primera y segunda cosa que propone Spert va muy en línea con lo que ya Milei hizo en sus primeras medidas, y es abrir al comercio internacional y dejar de restringir tanto las importaciones. Esto trae muchos beneficios a la ciudadanía, como bajar los precios en muchos bienes y servicios. La contraparte, que vendría a ser la parte negativa, que también lo hemos visto, es primero, aquellas empresas que no puedan adaptarse van a tener un cachetazo bastante fuerte. Y el segundo, sí, el tema de la balanza comercial sana va a dejar de ser tan sana y por lo tanto habría que buscar la forma de exportar más. Pero ante el escenario en el que estamos, ya no estamos en un escenario donde se exporta menos de lo que se importa y se importa mucho más después, sino que se va a empezar a nivelar. Y de última, si entra en déficit, sería muy pequeño. Y como esto se sabía, sí, el punto número 3 va con respecto a la exportación, para incentivar aún más la exportación y que la importación, por más de que suba, la exportación también lo haga y seguir manteniendo esa balanza comercial sana. Pero no están acá para que hablemos de la balanza comercial. Ustedes quieren saber qué hubiera pasado con los ñoquis. No me van a decir que no. Y sí, los ñoquis hubieran tenido que irse a la casa. Y acá vamos a hacer una diferenciación que nunca se marca y vale la pena remarcarlo. Y es, primero, había ñoquis que no trabajaban porque no querían, así de simple, los cuales para su casa. Y después estaban los ñoquis que quizás querían trabajar, pero no había nada que hacer por la sobrecontratación del Estado. Y sí, también se hubieran tenido que ir para la casa porque el Estado no puede mantener más trabajadores de los que necesita. El punto 5 y 6 son los más interesantes, por lo menos para mí, y es reemplazar la plata por especies. En otras palabras, si vos venís y decís, tengo hambre y me ayuda el Estado, bueno, el Estado ya no te va a dar plata, te va a dar la comida. ¿Por qué? Porque no estás trabajando. O sea, no te podés comprar un teléfono, no te podés comprar... No. Simplemente querés un teléfono que vaya y labure. Inclusive, esto está contemplado en el punto 6, en el cual aquellos planes, por ejemplo, potenciar trabajo, que no vayan a trabajar, se le dé las especies. A aquellos que sí vayan a trabajar, se va a cambiar las especies por dinero. Entonces, cambiar esa cuestión que se vino fomentando desde hace mucho tiempo por parte del populismo, de te ayudo, te doy plata y listo, a
te ayudo, no dejo que te mueras de hambre, pero si querés un lujo, trabajalo, te voy a pagar. Inclusive esto también incluye un pase, o sea, un carnecito que se excepto de impuestos durante 10 años si la persona es contratada por el sector privado. En otras palabras, como dice Spert, sí, prefiere subsidiar al trabajador que a alguien que no quiera hacer nada. Del 7 al 10 es más o menos lo mismo hablar del tema del gasto público, reducir el gasto público, porque si no se reduce, no se puede reducir impuestos. Lo que nos lleva, sí, al punto número 11, donde se habla de la industria nacional. Bueno, la industria nacional no tiene que ser protegida, pero sí tiene que ser competitiva. Y esto viene dado con permitirle las oportunidades de competir con todos. En síntesis, para bien o para mal, tiene que ser competitiva, pero genuinamente. En otras palabras, si la industria nacional estaba siendo protegida, dejar de protegerla, y si estaba siendo presionada, dejar de presionarla. Esto depende de cada provincia y cada municipio, porque cada provincia y cada municipio defiende o aprieta a su industria dependiendo lo que les convenga. El punto 12 contra los sindicatos, que dejen de ser un monopolio, que se permita también la competencia en los sindicatos, que deje de ser obligatorio afiliarse a tal o cual sindicato y que puedan elegir. Llegando al último inciso, cosa que hoy incluso se necesita corregir, y es que el puntaje ya no sea tan importante para el docente, sino lo que sabe. En otras palabras, un examen docente para determinar cuáles son los rendimientos de los profesores que están enseñando a nuestros hijos. Es algo que incluso hoy hace falta. Dicho todo esto, podemos pasar a los puntos quizás que tengamos más discrepancia. Teniendo en cuenta las reservas del Banco Central, es muy probable que hubiera hecho una devaluación inicial para poder eliminar rápidamente el cepo, atajándose de las reservas. Junto con la balanza comercial sana, podía llegar a ser una medida que solucionara rápidamente el tema del cepo si esto hubiera impactado en inflación, considerando de que la inflación estaba en 4,3, hubiera trepado más o menos, considerando que no había control de precio, en 7-8% en diciembre. Y sí, hubiéramos tenido ya para marzo una inflación bastante más normal, llegando de esta forma a marzo con la cuarentena. Acá hay algo que sí creo firmemente, y es que no hubiera cerrado todo el país. Voy a explicar esto rápidamente, y es, cuando cerraste todo el país por parte de Alberto Fernández, paraste la productividad completamente. Y hay provincias que tardaron 4 o 5 meses en llegar el COVID efectivamente a dichas provincias. Lo que nos lleva a que sí, se hubiera cerrado todos los accesos a la Argentina, pero no las provincias que pudieran ser productivas, si hubiera tardado mucho más en llegar el COVID, llevándonos a que esas provincias fueran el punto de apoyo para que las demás provincias pudieran mantenerse sin necesidad de tanta emisión monetaria. En otras palabras, buscar la forma de compensar tanto una cosa con la otra. Lo que nos lleva a que una vez que hubiera llegado el virus efectivamente a toda la Argentina, sí se hubiera ido cerrando de acuerdo a dónde sí y a dónde no hubiera llegado, tratando de mitigar lo máximo posible el daño económico de la pandemia. Cabe mencionar que el IFE no hubiera existido, y si además le sumamos de que no hubiera cerrado todo el país, no toda la población hubiera necesitado una ayuda. Lo que nos lleva a, primero, menor cantidad de contagios, porque recordemos por qué hubieron tantos contagios. Se cerró todo el país y cuando realmente se necesitó que la gente no saliera, la gente necesitaba comer y por lo tanto salieron. Y tuvimos el gran problema de 130.000 muertos, lo que lleva a que hubieran habido muchos menos muertos, muchas menos complicaciones económicas, y hubiera sido mucho más fácil remontar el problema que hubiera traído el COVID. Lo que nos lleva a que para el año 2023, para las nuevas elecciones, Milei no existiría, cabe aclarar, porque Spert hubiera llevado una inflación de un solo dígito. Y esto estoy completamente seguro, dado el contexto inicial, donde sí habían reservas, donde sí había confianza, donde el cepo era muy fácil eliminarlo. Y finalmente la inflación era mucho más fácil de controlar y por lo tanto de bajarla. Así que sí, Spert seguramente hoy volvería a ser presidente. Y aunque no hubiéramos sido potencia, estaríamos encaminados a hacerlo. Lástima que ganó Alberto Fernández y fue un retroceso muy grande. Pero bueno, los argentinos tenemos que aprender de alguna forma. Y siempre aprendemos a los golpes. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si quieres ayudar aún más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo puedes ayudar. Muchísimas gracias a los miembros Orfen, Mauro, Infran es un dictador, Lore y José.